Bien, buenos días. Vamos a tener nuestro segundo mensaje sobre el libro de Daniel. Y hasta ahora hemos visto de manera panorámica que la esperanza para la humanidad está en el reino de los santos. Y se oye muy bonito que vienen los imperios mundiales violentos y viene el reino de los santos de amor, de justicia, de paz, un reino diferente. Pero ahora nos vamos a hacer como que un zoom, ¿verdad? Vamos a ver cómo es ese reino de los santos. O sea, esos santos realmente son así, justos, amorosos. ¿Cómo se vive ahí? ¿Cómo es esta calidad de gente de la que me hablan? ¿Cuál es ese reino de los santos? ¿Dónde está nuestra esperanza? Esa esperanza para la humanidad. ¿Quién es ese reino? ¿Quién es ese pueblo elegido que nos va a traer un estilo de vida diferente realmente? ¿Existe? ¿Cómo es? Y ahí nos vamos a Daniel capítulo 1. Y empezamos, Daniel capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, este es el reino de los santos, el pueblo escogido por Dios. Dice: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bueno, empezamos viendo que el reino de los santos, que es la esperanza para la humanidad, es castigado por Dios por sus pecados y llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Entonces decimos, si esta es la esperanza, creo que estamos perdidos. Estamos perdidos porque han pecado y están siendo castigados y llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Si de ahí va a venir la esperanza, uno se queda pensando, pues el futuro se ve mal, ¿verdad? Si los gentiles, los reyes, los reinos humanos son malos, el reino de los santos se ve que no tiene algo más que ofrecer. Pareciera que la esperanza no es clara aquí. Van llevados cautivos y les ponen incluso otros nombres, ¿verdad? Vamos a avanzando. Ahí está prendido. O lo apago. Por un clic a la presentación para que ya lo agarre. Ahí está. Muy bien, empezamos con Daniel y sus amigos en Babilonia. Daniel y sus amigos tienen nombres que hacen referencia al Dios de Israel. Daniel significa Dios es mi juez, pero en el sentido de que Dios es el defensor de mi derecho. Es como cuando alguien está siendo maltratado y dice, pero hay un Dios, ese Dios es mi juez y un día me va a hacer justicia. Porque también se puede tomar en el sentido de que Dios es mi juez, de que me está castigando, pero no es el sentido aquí. Ellos están yendo a la cautividad y el nombre de Daniel nos está recordando que aunque están en la cautividad, un día Dios los va a restaurar. Y cuando los que los llevan
se pasan, se exceden y los echan al horno de fuego o al foso de los leones, se pasan de la raya, no son justos, están siendo injustos, dice Dios es mi juez, es decir, mi defensor, que un día me va a hacer justicia y el opresor se va a ver en problemas. Ananías significa Yahvé es piadoso, y está hablando de cómo se presentó con Moisés. ¿Se acuerdan? Allá lo habíamos visto en Éxodo 34, 6 y 7, cuando él le dice Moisés, revélame tu gloria, y él le revela su nombre y proclama su nombre porque ahí está su gloria, y Dios prácticamente le dice, mira, yo me llamo, mi nombre es piadoso, lleno de gracia, mi nombre es compasivo, perdonador, misericordioso. Ese es mi nombre, con ese nombre me van a conocer como un Dios compasivo, perdonador, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y ahora ellos están en la cautividad. Misael significa quién como Dios, en el sentido de asombro, quién como Dios. Ese es el sentido de adoración, ¿sí? Y Azarías es como Dios ha ayudado, Dios ha venido a ayudar. El rey les cambia sus nombres porque ahora los dedica a sus dioses. Es como los vasos. Pone aquí al inicio Daniel que el rey se trajo los vasos que estaban en el templo de Dios y los puso en el templo de sus dioses. Los jóvenes vienen siendo como vasos y los quiere dedicar a sus dioses y les cambia el nombre. Esta similitud de las personas como vasos es normal. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, en una casa grande hay muchos vasos, vasos de honra, vasos de deshonra, y si uno se limpia va a ser un vaso de honra. El Señor Jesucristo dice, limpian lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está sucio. Y no se está refiriendo a vasos, sino a las personas, diciendo que de adentro salen todos los males. Entonces es una forma de hablar de los vasos. A los corintios el apóstol Pablo les va a decir, tenemos este tesoro en vasos de barro, nosotros somos los vasos como personas. O el apóstol Pedro va a decir que la mujer es un vaso más frágil. Es hacer una similitud de aquí. Los vasos del templo de Dios, Nabucodonosor los pone en el templo de sus dioses. Y a estos jóvenes, como si fueran vasos, también los dedica a sus dioses. Y les cambia los nombres. Ahora, en vez de Daniel, es Belsasar. O sea, está dedicado al dios Bel. Bel protege su vida, o Bel protege al rey. Sadrach ahora al dios Aku o Drac, el dios de la luna, iluminado por Aku o por Drac. Mesac, ¿quién es como Aku? En vez de quién es como Jehová, ¿quién es como Aku? ¿Sí? Abed-nego, siervo de Nebo, un dios babilónico de la sabiduría. Ahora dice, los voy a dedicar a estos jóvenes. En ese tiempo Daniel tendría unos 15 años. O sea, algo así como en la preparatoria, más o menos. Y los manda a traer y dice, estos jóvenes los vamos a dedicar al servicio de mis dioses, al servicio del rey de Babilonia, así como los vasos del templo de Dios. La estructura panorámica del libro de Daniel lo podemos observar tipo quiasmo, y entonces empieza con Daniel exiliado y termina con la visión de Daniel sobre el fin del exilio, los dos extremos. Luego se viene la visión de Nabucodonosor y las visiones de Daniel. Luego tenemos la liberación del horno de fuego, la liberación de los leones, y luego tenemos Nabucodonosor humillado y Belsasar humillado ahí en el centro, que es donde se van a hacer las declaraciones, digamos, clave del libro de Daniel. Y la declaración clave la va a decir Nabucodonosor, y Daniel se la va a repetir a Belsasar. Y es que nuestro Dios es el Dios que domina, que tiene el poder, el imperio, es el Dios que reina, que quita reyes y pone reyes. Y Nabucodonosor, si tú eres rey es porque Dios te puso. Y a Belsasar le va a decir lo mismo, si tú eres rey es porque Dios te puso.
y van a tener que declararlo. Dios es el Rey sobre todos. No nada más de los judíos, sino sobre todo el universo, sobre todo el imperio. Dios es el verdadero Rey. Todos sus demás dioses no son reales, son ídolos, son obra de manos de hombres. Aquí ya mencioné sobre los vasos y los jóvenes, esta similitud que está haciendo Daniel al inicio, y está hablando de esa dedicación, y al quererlos dedicar, llega un punto donde Daniel dice: yo no voy a servir a sus dioses, yo no estoy aquí para servir a sus dioses. Tiene solamente 15 años y se atreve a decirle al jefe que él no va a servir a esos dioses. ¿Y de qué manera lo dice? Tomando muy en serio la religión de sus padres. ¿Qué es lo que hace? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahí está. Este joven toma muy en serio la religión de sus padres. Ahí adelantito, un poquito antes, había dicho que venía de la simiente de Judá. Está haciendo esta referencia a la semilla, a la simiente, porque nos va a regresar a la simiente de Abraham, ¿verdad? Que Dios le dijo: en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y nos regresa hasta el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando le dice a la mujer: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Daniel viene de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham, es decir, de la línea del pueblo de los santos. Y entonces él dice: yo no voy a contaminarme. Y aunque tenía 15 años y que el templo está destruido y que la nación está derrotada y que ellos están en la cautividad, él habla con el jefe y dice: yo no como eso ni bebo eso, y yo no estoy dedicado a tus dioses. Yo tengo mi Dios. Así que yo prefiero que no me des la comida del rey, que seguramente era buena comida. No estamos hablando aquí que era mala, pero estaba representando esa dedicación a los dioses. Ni del vino del rey, que seguramente era buen vino. ¿Sí? Y no estamos promoviendo aquí comer vegetales. Aquí dice que pidió vegetales y agua, o legumbres y agua. No es que seamos vegetarianos. Está algo más importante ahí. Es una manifestación externa de ese compromiso que él tenía en su corazón. Por eso dice: Daniel propuso en su corazón. No está divorciada, no es solamente una fachada de religiosidad, sino que tiene sustancia en el interior. Su corazón está comprometido con Dios. Y entonces dice: no me den. Y el jefe de los eunucos, aunque Dios puso en gracia y en buena voluntad a Daniel con el jefe de los eunucos, el jefe le dijo: no, porque temo a mi señor el rey, que cuando los vea que están más flacos, pálidos, me va a cortar la cabeza. Dijo: yo no acepto. Pero le puso como que un subjefe, y Daniel va con ese subjefe y le dice: haz la prueba con nosotros 10 días. Ahí por ahí tienen el nombre de ese siguiente jefe, ¿verdad? Haz la prueba. Le dijo: te ruego, en versículo 12, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y después haz con tus siervos según veas. Consintió con ellos Melzar, y dice que los dio pues más repuestos que los demás. Dijo: se ven muy bien, me llevo la comida del rey y les traigo legumbres, me llevo el vino y les traigo agua. Y así por 3 años. Al final de los 3 años, el rey los encuentra 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, no fue así como cuando la selección gana por un gol, muy apenitas. No, es un 10-1, o sea, contundente.
10 veces mejores, no había comparación. Es una manera de ver que aquí había algo diferente, y entonces podemos decir, bueno, el reino de los santos está compuesto por personas inteligentes, robustos, vegetarianos, de buen parecer, entendidos en ciencias. No, pues ya perdimos, ¿verdad? Yo no soy de esa casta, o sea, ¿cómo es el reino de los santos? El reino de los santos es este. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el libro de Daniel? Lo que pasa aquí es que el reino de los santos viene como una piedrecita de donde no había nada. Abraham era un hombre anciano a punto de morir y engendró un hijo de donde ya no había nada. De ahí Dios sacó un hijo. Un arameo a punto de morir era Abraham, sin hijos, sin descendencia, iba a heredar a uno de sus esclavos. Tenía posesiones, pero no tenía un heredero. Y Dios le da un hijo, de ahí de donde parecía que no había nada. Y de ahí viene Isaac, y le trae risa y alegría y bendición. Hay una transformación ahí, pero este reino de los santos, conforme se va desarrollando, va entrando en una especie de decadencia, a tal grado que se vuelve un reino insoportable, un reino injusto. Y Dios va a salvar al mundo a través del reino de los santos, pero los santos están en Babilonia castigados por sus pecados. Ahí está la paradoja. Decimos, ¿cómo va a hacerlo si también ese reino está corrompido hasta las entrañas, con una religión que no parece ser que vaya en su corazón, sino que nada más es formalidad exterior y en el interior no está? Pero Daniel sí. Esto les ha pasado mucho al pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento, y se ha encontrado que en medio de todos Dios guarda un remanente fiel, y cuando la nación parece que ya no tiene futuro, de repente sale un israelita fiel que salva a todos. Cuando parece ser que ya es el fin, la extinción, de repente surge vida, surge esa vida de Dios, esa transformación. Y ahí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a leer Jeremías 15:2. Cuando Jeremías está queriendo hablarles al pueblo de Israel de que ellos han hecho lo malo y de que van a ser destruidos y de que ya no hay esperanza para ellos, que la ira de Dios es implacable contra todos ellos porque han hecho lo malo varias veces. Puse 15:2, perdón, es 15:1 y 2. 1 y 2. Dice ahí la palabra de Dios en Jeremías: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Ahí le está diciendo Dios al pueblo: ni aunque esté aquí Moisés, ustedes ya van a la cautividad. ¿Cuántas veces Dios dijo, ya voy a destruir este pueblo, y se puso Moisés en medio? Dijo, no, Señor, no hagas esto. Intercedió por ellos, y por un israelita fiel que se puso a interceder por ellos, todos se salvaron. ¿Cuántas veces no salió Samuel también a defender al pueblo? No, Dios, por favor, no. Ese muchachito que desde pequeño estaba escuchando la voz de Dios y decía, habla Jehová que tu siervo oye. Ese Moisés que hablaba cara a cara con Dios, muchas veces fungieron como ese hombre fiel, ese israelita fiel que salía en medio y decía, Señor, sigo orando por este pueblo, no lo destruyas. Y Dios decía, está bien, vamos a preservar
y normalmente invocaban el nombre de Dios. Dios, tú te llamas compasión, perdón, tú te llamas misericordia, gracia. Y no es por nuestras justicias, sino por tu grande misericordia. Y aparecían esos hombres fieles, quién sabe de dónde, pero aparecían. De pronto ahí estaban. Vamos a Ezequiel 14. Es algo similar, pero ahora con el profeta Ezequiel 14. Del 12 al 14. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ahí está mencionando a otros tres. Aquí está Noé. Dice, pues aunque esté aquí Noé y construya un arca, nada más se van a salvar su propia vida, no va a salvar a nadie más. Aunque esté aquí Job, que todos los días oraba y intercedía por sus hijos, dice, aún así que esté aquí Job con toda su fidelidad, y yo voy a destruir al que pecare. O si estuviera aquí Daniel, aquí vamos en el libro a tener a ese Daniel que va a representar al israelita fiel, que aunque la nación se ha corrompido, hay todavía esperanza. Pero está apuntando al gran israelita fiel de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo, quien, cuando el Señor dice, el alma que pecare esa morirá, Él va a la cruz y dice, Padre, perdónanos. Él muere en nuestro lugar, como el israelita fiel. Él se pone en medio y satisface la justicia divina y dice, yo soy Israel, yo soy ese israelita fiel. En mí hay esperanza para todos. Todos nos hemos corrompido, todos a una hemos agarrado hacia el pecado. Es lo que va a decir ahí en Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo, y va a decir que los israelitas habían fracasado en ser ese reino de los santos, ese reino que iba a traer salvación, justicia, paz, perdón, y se habían corrompido. Ahí en Romanos capítulo 2, versículos 17 en delante, les dice, no solamente los gentiles se han corrompido, los gentiles se han depravado, sino que también los judíos, dice, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y dice que ellos que enseñaban a otros que no se ha de hurtar y hurtaban. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. La nación no estaba en su mejor momento cuando estaban en Babilonia, pero a Daniel se le revela que a través de estos reinos al final va a llegar alguien, y le dice, después de estas 70 semanas de años va a llegar alguien que es el Mesías, y él es el israelita fiel en quien tenemos esperanza y nos va a traer un reino diferente. Él es el que va a satisfacer la justicia de Dios y nos salvará, y es lo que nos dice aquí Romanos. Aquí se está cumpliendo, aunque ellos no fueron fieles. Si tiene ventaja ser judío, dice, primero les fue encomendada la palabra de Dios,
Aunque ellos hayan sido incrédulos, Dios sigue siendo fiel y veraz. Y Él cumplió, y en el cumplimiento del tiempo, aunque nosotros, dice, seamos igual que los gentiles, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno, veneno de áspides hay debajo de su lengua. ¿Sí? Engañan, maltratan, hurtan, matan, destruyen, siguen siendo violentos, maldición, amargura, derraman sangre, no hay en ellos camino de paz. Todos. Pero llega ahí un israelita fiel, y ese es Jesucristo. Y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la ley, dice, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y ahí Jesucristo dice que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y ahí llevó todos nuestros pecados, y ahí venció al pecado, a la muerte, a Satanás, al anticristo, a todos, para que ahora tú y yo podamos tener esperanza, salvación, vida eterna. Entonces, ¿hay esperanza en el reino de los santos? Sí, pero esta esperanza, vamos a decirla así, que está en Daniel, en Daniel y sus amigos, porque todos los demás israelitas estaban ahí para castigo. De hecho, ellos pensarían, ya no hay esperanza. Los israelitas dirían, pues ya estamos aquí. Esperanza cuando estábamos allá en la tierra prometida, todavía adorando a Dios. Ahora aquí en esta tierra, siendo castigados por nuestra rebelión, pareciera que no hay esperanza. Pero a este Daniel se le da sabiduría para entender visiones. ¿Qué es lo que va a entender? ¿Qué es lo que va a entender Daniel? ¿Qué es lo que él puede entender en esas visiones? Quiere decir que él va a, no sé, de alguna manera entender el futuro y decir, van a ganar los Tigres o van a perder, o los Rayados van a ganar o van a perder. Va a leer el café o la mano. ¿Qué va a entender? Las visiones le van a llevar a entender cuándo viene el Mesías. Va a entender que van a haber muchos reinos y que al final va a haber un reino muy violento y muy monstruoso y que va a venir un anticristo, pero va a entender que después de todo eso viene Cristo, derrota y pone su reino. Eso es lo que va a entender. Va a entender dónde acaba todo, hacia dónde va la historia de la humanidad. Va a entender cuál será el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos, él dice, va a ser Cristo. Ahí hay sabiduría, ahí hay inteligencia, porque entonces él puede ver la vida de una manera diferente y vivirla de una manera diferente. Veamos, por ejemplo, Efesios, capítulo 1. El apóstol Pablo dice, esto sí es sabiduría. Llegar a comprender que esa esperanza que requiere la humanidad, que requerimos nosotros, llega en Jesucristo. Voy a leer primero nada más el versículo 9 en delante. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está el misterio, como si fuera una visión, un sueño de esos de Daniel. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es lo que está viendo al final Daniel. Dice, vamos, intentamos, y parece ser que vamos decayendo de mal en peor. Se va haciendo menos noble los reinos, se van haciendo más violentos, pero al final yo veo que todo se va a reunir en Cristo. Eso es la sabiduría que le da a él esperanza y que le da una forma diferente
de enfrentar la vida. Y dice que tú y yo, cuando creemos en Jesucristo, nos da a conocer precisamente esto, que en Cristo hay salvación, que en Él se reúnen cielo y tierra y hay reconciliación y el ser humano vuelve a la comunión con Dios. Ahí hay sabiduría, es decir, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos el Evangelio, estamos comprendiendo un tipo de sabiduría que transforma toda nuestra vida. Daniel con sus amigos estaban en ese punto no porque fueran los más inteligentes, no porque fueran los más guapos y los más sabios, sino por gracia de Dios. Dice, Dios les dio gracia. Dios les dio gracia ante los hombres, pero también Dios les dio sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y cuando va a revelar sueños, Daniel siempre dice, no soy yo, es Dios el que revela y Él lo da a conocer, ¿verdad? Dios le da gracia. Nosotros aquí podríamos haber simplemente agarrado el capítulo 1 de Daniel y decir, tú tienes que ser como Daniel, yo tengo que ser como Daniel, así que vamos a esforzarnos por ser como Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? No, pues que propuso en su corazón no contaminarse y entonces llevó una vida absteniéndose de muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo mismo, vamos a abstenernos de muchas cosas y vamos a afligir nuestro cuerpo y a ponerlo en servidumbre y a decirle qué es lo que va a hacer y no va a hacer, y le ponemos reglas, pues reglas buenas, como qué les parece, pues no comer cerdo, no ir al cine, no maquillarse, no ver televisión, no escuchar radio, algunas reglas que se nos ocurran y decimos, ya estamos siendo como Daniel, vamos a esforzarnos por ser como Daniel. Pero no es lo que el pasaje nos está diciendo. El pasaje nos está diciendo que ellos estaban ahí y la gracia de Dios fue con ellos. Dios les dio, esta era la gracia de Dios. No fue porque ellos fueran muy determinados, inteligentes, sabios, piadosos, religiosos, porque entonces ya no sería gracia, sería mérito, ya sería por sus méritos, y no es lo que nos está diciendo, es de gracia. Si es de mérito, la gracia ya no es gracia, dice el apóstol Pablo, tiene que ser gratis. Nosotros llegamos a entender el Evangelio no porque éramos mejor que nuestros amigos o vecinos, sino porque Dios nos mostró gracia y en ese momento nos dio entendimiento en una cosa muy importante, que en Cristo se reunían todas las cosas, en Él había perdón, reconciliación. En ese momento vimos con claridad nuestro pecado y que en Cristo es donde había salvación, que Él murió por nuestros pecados de pura gracia, según dice ahí el apóstol Pablo, el beneplácito de su voluntad. A Él así le plació, que un día le conocimos. Y si permanecemos en Él, es gracia. Y el apóstol Pablo dice, crezcan en la gracia. Y nosotros vamos a crecer en esa fe, en esa gracia. Y sí, vamos a buscar ser fieles, pero es una vida interior que Dios produce en nosotros. Y no sabemos, a lo mejor nosotros vamos a funcionar como esos israelitas fieles que están intercediendo por otros, orando por ellos. Y no sabemos, a lo mejor a nuestro alrededor algunos son bendecidos precisamente por eso, como lo fueron en su tiempo los israelitas con Moisés, con Noé, con Samuel, con Job, con Daniel. Hombres que fueron fieles a Dios, pero bendijeron a todos los que estaban a su alrededor. ¿Y qué decir con Jesucristo? En Él serán benditas todas las familias de la tierra. En Jesucristo tenemos la bendición de alguien que se pone delante de nosotros, delante de Dios, y carga con todos nuestros pecados.
en la cruz del Calvario y le dice a Dios: Padre, perdónales todos los pecados. ¡Qué bendición! Él se puso ahí delante de nosotros. Nosotros somos el pueblo de la cruz. En la cruz Dios muestra su amor fiel y comprometido, su amor de pacto. En la cruz Dios cumple las promesas hechas a Abraham. Dios cumple sus promesas hechas a Adán y Eva. Dios cumple sus promesas hechas a David. En la cruz Cristo está pagando por todos nuestros pecados y está cumpliendo sus promesas de pacto, su amor leal, fiel, comprometido. Aunque ellos estaban en Babilonia, aunque el pueblo de los santos, el reino de los santos estaba, digamos así, por los suelos, Dios seguía siendo fiel. Y eso es lo que le va a sorprender a Babilonia, a Nabucodonosor, y va a decir: pues es que yo los veo y están por los suelos, pero Dios sigue siendo fiel y sigue siendo el rey de todo el universo. Él sigue siendo fiel, y ahí muestra en la cruz todo su amor. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros, aunque nosotros éramos todavía enemigos, Él dio su vida por nosotros. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque no depende de nosotros, sino de Él, y Él tiene un amor fiel y leal, comprometido. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si dependiera de nosotros, esa relación sería frágil, pero es una relación de gracia, de pacto. Ahí está mostrando su amor y está diciendo: aquí estoy. El pueblo de Israel está en cierta medida representado por Daniel y sus amigos, y aunque están cautivos y aunque les cambian su nombre, ellos están llamados a mostrar fidelidad de corazón. Daniel propuso en su corazón, de corazón, una fidelidad y un amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Lo dice ahí mismo en Romanos 5, ese amor que entonces nos hace hablar, responder a Padre, nos hace responder a Dios como nuestro Padre, nos hace quererlo buscar, pensar y ocuparnos en las cosas del Espíritu. Una transformación que viene del interior gracias a la obra de Cristo en la cruz. El exilio es el juicio de Dios sobre Israel por su pecado, como nos dice ahí en el 1:2, y en el capítulo 9 va a confesar sus pecados y va a decir que ellos están ahí con confusión, con todo ese castigo sobre ellos por sus pecados. Y lo vamos a ver más adelante, pero es claro que están ahí por su pecado. Pero aún ahí el libro de Daniel está testificando que Dios en todas las épocas ha reservado un remanente fiel. Como si hubieran cortado un árbol y quedara nada más así, bien poquito del tronquito, y vuelve a florecer, y vuelve a resurgir. Y así es como se habla de la vida del Mesías, que parece ser que lo hayan cortado de la tierra con la muerte y resucitó, y vuelve a surgir la vida de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, y a partir de ahí hay un cambio para toda la humanidad. Hay un antes y un después de la cruz. Así que el centro de la teología en Daniel es la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Están en un juicio, están en Babilonia, no están en Jerusalén. Daniel tiene todavía que orar hacia Jerusalén, lejos. Están lejos de su lugar, están lejos de su lugar de adoración. Pero aún así, parece ser como si Dios se hubiera ido también a Babilonia con ellos. Y va a aparecer caminando entre ellos en medio del horno de fuego, es decir, en Babilonia. Ahí va a estar, aunque ellos están lejos. Ellos se lo merecen, sí, se lo merecen, pero Dios es un Dios compasivo, lleno de gracia. Ahí está la esperanza.
La esperanza no es precisamente Daniel. Incluso Daniel va a ser hecho eunuco y no va a tener hijos, no va a tener descendientes. Ahí se termina. Él va a servir bajo 4 reyes, pero va a servir como los hacían en aquel entonces eunucos en el templo, para que no se metieran con las mujeres del rey. Entonces ahí estaban sirviendo, pero él ya no iba a poder tener hijos. No hay esperanza en Daniel, digamos, humanamente hablando, pero es el ejemplo de un israelita fiel que está apuntando hacia Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, el Cordero de Dios que lleva el pecado de todos nosotros, para que tú y yo tengamos esperanza. ¿Dónde hay esperanza para la humanidad? En el reino de los santos. El reino de los santos no parece ser tan santo, es cierto, pero el Dios de ese reino sigue siendo fiel, lleno de gracia, misericordia, perdón y compasión. Y ese reino es el que va a traer al Mesías, que va a derrotar a la bestia, al anticristo, y nos va a dar la entrada a ese reino de pura gracia. No lo merecíamos, tú y yo veníamos de otro reino, de un reino donde cada quien luchaba por lo suyo, de un reino egoísta, de un reino materialista, de competencia, un reino donde uno se tiene que andar preparando para la batalla, y Él nos llama a su reino por Jesucristo. ¿Lo merecemos? Dice el apóstol Pablo, no lo merecemos, es de pura gracia. Y aquí lo vamos a ver, que aunque Él dice que no se va a contaminar, eso era producido por Dios en su interior y mostraba esa fidelidad a Dios, porque Dios era bueno. Y nosotros le amamos a Él, va a decir el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Él hace primero en nosotros una transformación interior, y ahora nosotros le amamos. Ese reino de los santos que lo veíamos en forma panorámica, ahora nos acercamos y nos damos cuenta que es un reino de gracia. Que las personas que están en ese reino son como cualquier otra persona, pecadores, pero que han sido transformados por la gracia de Dios. Ese es el reino de los santos. Y tú y yo somos llamados a pertenecer a ese reino hoy en día. Dios te llama, como nos ha llamado a cada uno de nosotros en un momento, a ser parte del pueblo de la cruz. Unidos en Cristo, es decir, hacia la cruz de Cristo. En Él hay vida. Ahí a los pies de la cruz encontré el perdón, la salvación. No había en otra parte. Si tú quieres ser parte de uno de los reinos de los hombres, pues sacas visa y tratas de verte bonito para ellos y decirles que quieres ser parte de ellos y que no los necesitas, y demuéstrales que no los necesitas a ellos, pero quieres ser parte de ellos, porque en tu interior dices sí los necesito, pero demuéstrales que no los necesitas para que te den la visa. Pero aquí con Jesucristo le dices, yo estoy lejos de ser alguien de tu reino, Señor. El estándar no es Daniel, imagínense, el estándar es Cristo. No, yo estoy muy lejos de eso. Jamás llegaría al reino de los santos. Si lo anuncias así, esa no es esperanza. Esa es desesperanza. Ya no hay camino. Si el camino es ser como Daniel, ya quedé fuera. Si el camino es ser como Jesucristo, jamás lo lograré. Pero Él nos dice, vengan a mí todos los que estáis cansados, trabajados. Vengan a mí y van a tener salvación. Vengan a mí y beban del agua de la vida. Vengan a mí y coman el pan de la vida. Vengan a mí gratuitamente. Vengan a mí así como están. Yo les daré mi vida, mi salvación. Eso es gracia. De puro amor de parte de Dios, te llama a ti, me llama a mí a ser
parte del reino de los santos, de ese reino que es la esperanza de toda la humanidad. Y entonces sí, a vivir para ese reino, a vivir la vida de Cristo en nuestro interior. No es que nosotros nos esforzamos, sino que somos más bien soportados o esforzados o fortalecidos por la gracia de Dios. Fortalecidos por la gracia de Dios en la diferente manera de vivir que tengamos en nuestra vida. Dios nos va a ayudar para ser también de bendición a otros que están a nuestro alrededor, para ponernos como israelitas fieles en el sentido espiritual, no físico, porque ni físicamente somos aceptados entre los israelitas. Tendríamos que circuncidarnos y hacer unos ciertos votos para ser prosélitos del judaísmo. Ni siquiera ahí somos aceptados, ¿sí? Pero Cristo sí nos acepta por la fe en Jesucristo, de pura gracia. Ahí está la esperanza. Y al final vas a tener una sabiduría que podemos decir que es 10 veces superior a la de cualquier otro mortal aquí en Monterrey. Vas a saber la cosa más importante de la vida, que en Jesucristo hay salvación. Eso es sabiduría. Que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay restablecimiento de la comunión con Dios y unos con otros. Eso es sabiduría para la vida. Sí, hay muchas más cosas que saber. La fe no está peleada con la razón. Hay hoy en día como que un tipo de anti-intelectualismo y se piensa que pues o eres hombre de ciencia o hombre de fe, pero no se pueden las dos cosas. Y aquí en Daniel tenemos las dos cosas: un hombre religioso que ora, pero también un hombre de ciencia. Y dices, ¿cómo? Yo pensé que estaban peleados. Jamás ha estado peleado. Es más, van de la mano la razón y la fe siempre. Van de la mano. Por ejemplo, yo en la ciencia aprendo que todo cuerpo que se tira a un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado por ese cuerpo. Y yo digo, no, pues va a flotar. Yo lo sé por la ciencia, pero también tengo fe y me lanzo a la alberca. Pero si cuando me lanzo a la alberca tengo miedo de que me voy a hundir y me pongo ansioso y temeroso, no es por la ciencia. No ha habido nuevos descubrimientos, no ha habido una nueva cosa en mi mente. La ciencia o la razón y la fe están juntas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mis sentimientos, mi miedo, mi temor, mi angustia, mis imaginaciones. Y si me hundo y empiezo a hacer imaginaciones, pero no basadas en la razón y la fe, sino en las emociones. Y entonces lo opuesto a la fe no es la ciencia, sino las emociones. Lo opuesto a la fe y la razón son las emociones y tus imaginaciones. En esos momentos en que la vida se torna difícil, tirarse a la alberca no es tan complicado. Pero ¿qué tal cuando vienen los problemas en la casa o los problemas económicos? Los problemas en el trabajo, los problemas aquí y allá, los accidentes, los momentos difíciles. Nosotros tenemos una fe que tiene buenas razones y por el otro lado tenemos emociones que tienen imaginaciones. Entonces, el ser humano no siempre actúa con fe y razón. A veces le ganan las emociones y las imaginaciones y le hace dudar. Es por eso que todos los domingos aquí en la mañana, que gozo ver aquí 2 grupos de estudio, volvemos a repasar la fe. Volvemos a los básicos de la fe. Volvemos a estudiar la palabra de Dios. Porque yo sé que si la dejo, me va a ganar mis imaginaciones, mis sentimientos, mis angustias, mis crisis. De otra manera, la fe está fortalecida en la palabra de Dios y entonces puedo enfrentar la vida de otra manera. Daniel, un hombre de fe y de ciencia y de razón,
cuando vienen los problemas de que el rey dice, van a morir si no me dicen este sueño y su interpretación, que dice Daniel, ¿para dónde nos escondemos? ¿A dónde nos vamos? Escóndanse, quien sabe si quien pueda. No, actúa con fe y razón. Espérense, vamos a orar. Y se ponen a orar. Porque su razón, su fe les dice, esto es lo que hay que hacer en este momento, orar a Dios. Y entonces actúan con fe, con oración y no con imaginaciones y sentimientos, angustias. Llegan los momentos de reto en la vida y Daniel nos va a decir, volvamos ahí, a la cruz de Cristo. Vayamos a Él, al trono de la gracia, a encontrar socorro, auxilio para el momento oportuno, para el momento de angustia. Así que cada domingo nuevamente proponemos en nuestro corazón, como Daniel, no contaminarnos y fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a celebrar la Cena del Señor, que es una parte de nuestras ordenanzas que están destinadas a fortalecer nuestra fe. Vamos a celebrar la Cena del Señor y a decirle al Señor, creo. Vamos a decirle al Señor, te amo porque de pura gracia me has salvado en Jesucristo. Vamos a decirle al Señor, en mi angustia voy a correr a ti, a la cruz del Calvario, porque ahí está tu pronto auxilio para las tribulaciones. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, porque tú nos has hecho parte de este reino de los santos, que es el reino de tu amado Hijo. Nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, gracias a su obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en Él, de pura gracia, tú has pagado por todos sus pecados. Y si alguno de los asistentes, de nuestros amigos, no te conoce, Señor, obra en Él y que pueda ver con claridad que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Él hay salvación y una vida nueva de comunión, de amor, de reconciliación. Señor, obra en nuestros amigos también, y que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos en la fe al participar también de la Santa Cena, y recordando que tú eres nuestra vida, tú eres el pan de vida, tú eres el que derramó tu sangre en la cruz del Calvario, y nos das de tu gracia para enfrentar cada situación que vayamos a vivir en esta vida. Que, Señor, podamos estar confiando en ti para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a permitir que los hermanos repartan los elementos y vamos a participar de la Cena del Señor.